Que el Señor les bendiga en esta noche. Les damos una bienvenida a la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo. Esta que le habla es la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y en esta noche estaremos estudiando la lección número 15, que se titula El duelo migratorio. Y está basada en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Y el texto áureo de esta noche dice: me fui llena, con las manos vacías, me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. También queremos compartir con ustedes los objetivos de esta lección. En primer lugar, queremos concienciar en torno a las razones y a los factores que llevan a las personas a migrar. Explorar las complejas experiencias y sentimientos que pueden experimentar los inmigrantes. También queremos analizar la historia de Ruth y evaluar las experiencias migratorias de Elimelech, Ruth y Noemí. Y mencionar los beneficios que experimentan los inmigrantes. Consideraremos los aspectos individuales, los aspectos sociales, psicológicos y espirituales. En la pasada lección hablamos sobre el duelo, que desde la perspectiva psicológica se relaciona con diversas pérdidas. Estas pérdidas incluyen, entre otras cosas, el despido de un trabajo, una quiebra financiera y la ruptura de una relación. En la lección de hoy estudiaremos cómo tener que emigrar a otro país conlleva la separación, el decir adiós y el tener que distanciarse de muchas situaciones y personas a las que estamos acostumbrados y a las que amamos. Esto trae como consecuencia el duelo migratorio. Entre los objetivos de esta lección se espera que podamos sentir una mayor empatía ante las diversas experiencias que ocasionan la emigración. Y también queremos describir los sentimientos y emociones que los inmigrantes experimentan. La historia de Ruth y de Noemí es una narración de esperanza para el emigrante. La historia de Ruth y Noemí da comienzo con una escena de hambre, muerte y desesperanza y termina con la certeza de la soberanía del Dios de amor y de su misericordia. Y vamos a ver el vocabulario que estaremos estudiando a través de esta lección. Duelo migratorio. Son los procesos complejos que una persona tiene que asumir para poder adaptarse e integrarse a su nueva realidad, a lo que le espera y a lo que tiene por delante. Luego de emigrar, vemos también que vamos a estar cubriendo lo que significa el país de origen para un emigrante, el cambio de cultura, el tener que hablar un idioma que no es el idioma principal, el tener que cambiar, ¿verdad?, de lugar, y el hogar, ¿verdad?, se constituye entonces en otro sitio, y cómo nos tenemos que adaptar a que estamos ante una nueva comunidad. Se refiere a las pérdidas y los sentimientos de pérdida que las personas experimentan al emigrar. Emigrar es dejar, es salir del lugar de origen para establecernos temporal o definitivamente en otro país o en otra región. Inmigración es el término que se utiliza cuando una persona entra en un país extranjero para vivir dejando su país de origen. La inmigración implica un movimiento permanente. Hambruna es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. Y vamos a comenzar a leer el texto bíblico que se encuentra en Ruth 1 del 1 al 2. Y le voy a pedir a nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González que lo lea en la versión popular. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech,
se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor les trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar. Y le dijeron: no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin, Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía: ya no me llamen Noemí, llámenme Mará, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue como Noemí volvió a Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Y en esta noche, ¿verdad?, queremos dar gracias al Señor por su palabra. Y queremos también, ¿verdad?, orar por todas las familias, amigos, conocidos, ¿verdad?, vecinos
que en un momento dado han tenido que partir de su país por diferentes razones. Y queremos, ¿verdad?, que de manera especial a través de este estudio bíblico, pues el Señor nos haga ser más empáticos con los que han tenido que abandonar el país y podamos entender, ¿verdad?, las diferentes circunstancias y sobre todo tenerlos siempre en nuestras oraciones. Así que todos juntos y juntas en esta noche queremos orar delante del Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, que aunque ciertamente hubo muchos momentos de dificultad, de sufrimiento y de escasez, tú le hiciste provisión. Señor, y en esta hora ponemos delante de ti todas las personas que por diferentes circunstancias han tenido, Señor, que abandonar su país de origen. Que donde ellos y ellas estén, allí tú les suplas, allí tú les acompañes, les fortalezcas, que en todo momento les dirija, le abras puertas, Señor, y que de manera especial, mi Dios, tú les acompañes en todo este proceso, Señor, cuando tenemos que abandonar nuestro país para ir permanentemente a vivir a otro país que no es el nuestro. Gracias, Señor, por todos los hermanos, amigos, familiares, conocidos que hemos visto partir, pero desde allá, en los diferentes lugares en que se encuentran, continúan, Señor, orando por los que quedamos aquí en esta isla, por los que quedan en los diferentes países. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y por esa fe inquebrantable que en ellos hay, Señor, de continuar hacia adelante, de tratar de adaptarse, Señor, a las diferentes circunstancias. Y te suplicamos, mi Dios, que tú les sigas prosperando, que tú les sigas acompañando y que de manera especial todos y todas podamos sentir tu presencia desde los diferentes lugares en que nos encontramos. Gracias por esta lección hermosa. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que sigamos entendiendo, Señor, la importancia de ser solidarios los unos con los otros. Es en el poderoso nombre de Jesús que hemos orado. Amén. La historia de Ruth es una de las historias más conmovedoras que encontramos en la Biblia. Esta historia acontece en el tiempo de los jueces, cuando las 12 tribus de Israel se unían en tiempos de guerra. Los jueces dirigieron a Israel en tiempos de crisis, cuando las tribus de Israel tuvieron que luchar por su libertad. Y vamos a ir analizando la escritura. Y vamos a ver primeramente los primeros 2 versículos. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá llamado Elimelec se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. El libro de Ruth narra la historia de una familia israelita que emigró a otro país en busca de un futuro mejor. Así que ellos emigran desde su país de origen, desde Belén hasta Moab. Elimelec y Noemí eran una pareja israelita que vivían en Belén, que era una ciudad ubicada en el territorio de la tribu de Judá. En hebreo, el nombre Belén significa la casa del pan. Lo que motiva la emigración de esta pareja es la hambruna que estaba pasando Judea, donde apenas había que comer. Existe una gran ironía en este texto, porque en Belén, que era la casa del pan, no había pan. Esta no es la primera vez que vemos que en la Biblia hay familias que emigran a causa del hambre. Lo vimos en Abraham y Sarai, y lo vimos también en los hijos de Jacob, que también emigraron en tiempos de escasez. Por esta misma razón, Elimelec, que su nombre significa mi Dios es rey, y Noemí, que su nombre significa buena o placentera, ambos, Elimelec y Noemí, emigran al territorio de Moab. Y esta pareja tenía 2 hijos, Malón, que significa enfermizo, y Quelión, que significa débil.
Al ver el significado de estos nombres, nos queda claro que ambos hijos eran propensos a morir jóvenes. Malón y Kelión se casaron con mujeres moabitas, una de ellas llamada Orfa, que significa siervo recién nacido, y Ruth, que significa compañera. La historia se complica cuando muere Elimelech dejando viuda a Noemí, y se torna aún más trágica cuando mueren Malón y Kelión, dejando a las tres mujeres completamente desamparadas. Quedar viuda en los tiempos del Antiguo Testamento implicaba quedar completamente desprotegidas, ya que las mujeres no podían trabajar para devengar un sueldo y para mantener a su familia. La sociedad de ese tiempo no tenía redes de bienestar social como los conocemos hoy en día. Y vemos en los versículos 6 al 8 que Noemí decidió volver a Belén porque había tenido noticias de que ahora había abundancia de pan. Noemí comenzó el viaje junto a sus dos nueras. Ella comprendió que debía pedirle a sus nueras que volvieran con sus respectivas familias. Ellas debían someterse a la autoridad de un hombre para no quedar completamente desamparadas. Por esta razón, Noemí les aconseja a ambas, tanto a Orfa como a Ruth, que regresen a la casa paterna, porque allí van a tener, ¿verdad?, la protección y la provisión de un varón, porque sin un varón ellas no tenían ni techo, ni comida, ni podían suplir sus necesidades más básicas. Así que de esta manera Noemí se despide de sus nueras y les desea que puedan encontrar nuevos esposos. Las jóvenes se niegan a dejarla sola. Noemí les insiste que regresen con su familia ya que no tiene nada que ofrecerles, pues Noemí, aun cuando se casara de nuevo, ellas no podían esperar a que ese bebé naciera y creciera y, ¿verdad?, estuviesen en edad de casarse. Los versículos 14 al 17 nos dejan ver que después de llorar amargamente, Orfa decidió volver a su casa. Pero en cambio Ruth decide quedarse con Noemí, su suegra, a pesar de la insistencia de Noemí de que regresara a su casa paterna. El diálogo entre Noemí y Ruth es de los episodios más hermosos que tiene la Biblia. Noemí le dice a Ruth que vuelva a su casa y a sus dioses, tal y como lo había hecho Orfa. Sin embargo, Ruth le contestó: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Con estas palabras, Ruth no solamente confiesa un gran amor hacia su suegra, sino que también confiesa su fe en el Dios de Israel. Y vemos en los versículos 18 al 19 que Noemí responde con agradecimiento y se dirige a Judá junto a Ruth, donde los familiares de Elimelech debían velar por el bienestar de ambas. Los habitantes de Belén, cuando ellas llegan allí, vieron regresar de Moab a Noemí con las manos vacías. Ya no tenía a su esposo y ya no tenía a sus dos hijos. Noemí había experimentado tantas pérdidas que ella decide que ya no la llamen Noemí, que significa algo bueno y placentero, sino que ahora la llamen Mara, porque ella estaba experimentando en su interior una profunda amargura. Así que Mara significa amargura. Y ya en la aplicación, ¿verdad?, podemos inferir que Elimelech sintió temor al partir en busca del bienestar para él y su familia. Y podemos trasladar esta historia a la que en el tiempo de hoy, en años pasados, en la época de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, mucha gente tuvo que emigrar de nuestro país hacia los Estados Unidos principalmente y aún a otros lugares por causa del hambre, por causa de las pocas, ¿verdad?, oportunidades de empleo. Y cuando la persona parte, pues parte con unas expectativas, pero sí, ciertamente siente mucho temor al tener que abandonar su país sin saber lo que le va a deparar el irse a otro lugar. Y esto lo hemos visto también en los últimos años, en la última década,
cuando la población de Puerto Rico ha mermado grandemente. Cerca de 500,000 de personas hemos visto que se han perdido en los últimos 10 años. Y así ha pasado también en muchos países del Caribe y de Latinoamérica, donde la población ha disminuido significativamente. Y esto se debe a los desastres naturales. Nosotros hemos pasado por el huracán María, donde mucha gente emigró. Ha pasado también por el alto costo de vida de nuestro país y muchas jóvenes, ¿verdad?, que estudian, se preparan, muchas veces con carreras, ¿verdad?, muy bonitas y con mucho esfuerzo y dedicación. Cuando terminan y se gradúan, no consiguen trabajo, un trabajo digno, y muchos tienen que partir de Puerto Rico a buscar nuevas oportunidades. Así que, ya sea por los desastres naturales como fue por el huracán María, como porque no consiguen un empleo digno o por pérdida de empleo, pues hay muchas familias e individuos que han carecido por un tiempo prolongado de dinero para, ¿verdad?, para mantener a su familia, y cuando hubo el huracán María, pues muchas veces las personas perdieron sus bienes y servicios esenciales, como es el techo, la comida, el agua, la luz y hasta la comunicación, entre otros. Estos ejemplos que hemos experimentado en estos últimos años nos dan una gran idea de los temores por los cuales Elimelech pasó cuando emigró a Moab. Y en su trayecto a Moab tuvo que atravesar Jericó, la cual estaba abandonada. Quiere decir que hubo unos peligros, ya no había los aviones, no había, ¿verdad?, el sistema de transportación que hay ahora. Y luego de pasar Jericó y de esta que estaba abandonada, pasaron por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, y cruzaron el río Jordán hasta llegar a la tierra de Moab. Así que fue un trayecto largo, lleno de peligros, los cuales ellos tuvieron que atravesar para llegar hasta la tierra de Moab. Las razones por las cuales se migra son muy variadas. La manera en que cada persona procesa el duelo migratorio dependerá de diversos factores. Y antes queremos hacer una pausa, antes de, ¿verdad?, mirar cuáles son estos factores por los cuales las personas migran, o por los procesos por los cuales las personas pasan cuando tienen que abandonar su país. Y algo muy importante, nosotros lo decimos como cristianos, como iglesia, es que cuando vienen estas situaciones difíciles a la vida de uno, siempre hay que buscar la dirección del Señor. No es lo mismo usted partir de su país cuando el Señor le abre las puertas, cuando el Señor le dirige a hacerlo de esa manera, que cuando hay una persona que decide, ¿verdad?, abandonar su país por un arranque, ¿verdad?, porque un día a lo mejor tiene trabajo, tiene casa, tiene, ¿verdad?, las cosas más importantes, y un día alguien dice, pues mira, yo me voy para tal estado. Si no contamos con la dirección del Señor, va a ser mucho más cuesta arriba el proceso de adaptación, ¿verdad?, y de búsqueda de empleo, de que la familia también, ¿verdad?, se sienta con cierto equilibrio y estabilidad. Así que siempre, ¿verdad?, es algo que yo siempre lo digo en la iglesia, y lo digo, aconsejamos siempre, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia, que cuando se va a tomar una decisión tan trascendental e importante, lo más importante es que usted se ponga de rodillas, ore y pida la dirección del Señor. Y si así lo hacemos, no quiere decir que el proceso va a ser bien fácil, pero por lo menos vamos a sentir la paz, vamos a sentir esa cobertura del Señor. Así que quiero hacer esta observación, y lo hemos experimentado muchas veces, personas que se van con la dirección del Señor, y allí Dios abre puertas, allí Dios, ¿verdad?, nos acompaña. Y no quiere decir que si a lo mejor usted se va sin que el Señor lo dirija, Dios no va a cubrirle y ayudarle, pero va a ser, ¿verdad?, quizás más cuesta arriba. Así que hago esta salvedad porque es bien importante uno siempre poner todo en oración y buscar la dirección del Señor. Así que en medio de este proceso, cuando tenemos que partir de nuestro lugar de origen, de nuestro país, pues hay unos factores que inciden, que afectan, y los cuales hay que trabajar para poder adaptarnos a la nueva situación. Primero, las condiciones de vida que se dejan en su país de origen. Hay personas que tienen que partir, como dije anteriormente, porque pierden el empleo, tienen unas mejores oportunidades en Estados Unidos o en otros países. Pues es algo que por lo menos la persona, cuando mira hacia atrás, dice, realmente me tuve que ir porque no tenía trabajo, no podía en mi país echar para adelante. Las condiciones de vida que le esperan, ¿verdad? Muchas veces el abrir camino, abrir paso, pues en otro país, en otro lugar, en otra cultura, pues conlleva unos retos.
Los recursos de apoyo, ¿verdad? Si tenemos amistades, si, es bien importante si uno viaja a otro lugar, buscar una comunidad de fe es algo demasiado importante, ¿verdad? Localizar qué comunidad de fe nos podemos unir, porque esa es una red de apoyo no solamente, ¿verdad?, espiritualmente, sino que nos ayuda a que las personas muchas veces se dan la mano, te facilitan, ¿verdad?, la adaptación. Así que hay muchas redes de apoyo en la iglesia también, ¿verdad? Buscar otro tipo de redes de apoyo, ¿verdad? Comunidades hispanas y personas que ya llevan tiempo ahí le pueden ayudar a uno, ¿verdad?, a poderse adaptar mejor. Así que también cómo nos integramos socialmente es importante, y los recursos personales con los cuales contamos. Y cuando hablamos de los recursos personales nos referimos a la facilidad con la cual un individuo o una familia se adapta a los cambios, la seguridad que la persona tiene en sí misma, la disposición para comunicarse y relacionarse con otros, y los recursos psicológicos y espirituales con los que se cuenta. También, ¿verdad?, que ya lo mencionamos, es la importancia de tener una estrecha relación con Dios. Esto le permite a la familia y a los individuos a sentirse confiados de la dirección y de la decisión que han tomado. En varias ocasiones, Noemí recomendó a sus nueras que regresaran con su familia de origen, con sus padres moabitas. Esto ya lo mencionamos. En un inicio, ambas nueras acompañaron a Noemí. Ante la insistencia de Noemí, su nuera Orfa se despidió de ella. Sin embargo, Ruth fue categórica y permaneció con su suegra Noemí. Y, ¿verdad?, esto ya lo mencionamos, mencionamos ya, ¿verdad?, que la importancia de esa fe en Dios. Y eso lo vemos como ¿verdad?, Ruth fue, ¿verdad?, dio la milla extra con su suegra y tuvo, ¿verdad?, como esa sensibilidad, esa cercanía de Dios que le permitió precisamente creer en ese Dios vivo, en ese Dios de Israel, y acompañar a su suegra, ¿verdad?, y no dejarla sola ni abandonada. Y, ¿verdad?, ya leímos esa parte tan linda cuando dice: donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagine que, por ejemplo, una pareja, ¿verdad?, un matrimonio, uno de los dos, ¿verdad?, tiene que irse, o, ¿verdad?, se van a ir los dos eventualmente, pero uno, ¿verdad?, quizás perdió su trabajo, o, ¿verdad?, o tiene otra oportunidad de empleo en otro lugar porque cerraron la plaza que estaba en su país de origen. Y qué lindo es que ese cónyuge, esa pareja le pueda decir a su esposo: donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa parte también, cuando las personas tienen que partir de su país, el uno contar con una persona que es apoyo, que, ¿verdad?, a pesar del temor que puede dar partir, esa persona que le dice: yo, donde quiera que tú estés, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, los dos vamos a hacer hacia adelante. Es bien importante, ¿verdad?, cuando se dan estas decisiones, o cuando hay situaciones que, ¿verdad?, que nos hacen abandonar nuestro país para comenzar, ¿verdad?, de nuevo en otro lugar. Es muy importante conocer con claridad las expectativas y las razones por las cuales se migra, y la diversidad de emociones y sentimientos que se experimentan antes y luego de migrar. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque tenemos que saber que no es que llegaste a un lugar y es como si usted sale de su casa y va a otro pueblo, ¿verdad? Cuando emigramos nos vamos a encontrar con diversidad de situaciones y tenemos que adaptarnos a unos cambios. Yo recuerdo, ¿verdad?, muy claramente a alguien que nos narraba, ¿verdad?, alguien que vivió muchos años en Estados Unidos, pero cuando llegó con su familia, nosotros los puertorriqueños somos muy habladores, y se encontró alguien que lo saludó, pues, muy amable, muy sonriente, y él empezó a hablarle, ¿verdad?, como hacemos aquí, que mira cómo estás, cómo te va, y la persona pues rápido lo cortó. Y él empezó a entender que la cultura, ¿verdad?, él se fue para Estados Unidos, ¿verdad?, es muy diferente a la nuestra, que nos gusta hablar a veces hasta con gente que no conocemos. Y, ¿verdad?, y estos son choques culturales que poco a poco las personas tienen que adaptarse a que la cultura es diferente. Así que, primero que nada, Valentín González ¿verdad?, hace un estudio en el 2005 y nos habla de los procesos por los cuales se atraviesa al partir de su país de origen. Por ejemplo, la separación de la familia y de las amistades es una realidad. Por mejor que la persona esté allá,
tiene que separarse de esas personas amadas, de esas personas queridas, de esas redes de apoyo familiares. Prescindir de la lengua materna en la vida cotidiana. Una persona puede dominar muy bien ¿verdad? El idioma de otro país, pero nunca es lo mismo que cuando hablamos en nuestro primer idioma. Así que hay que acostumbrarse no solamente en el trabajo, sino que muchas veces en la vida cotidiana tenemos que usar una lengua que no es la nuestra. El duelo por la cultura. Muchas personas que se van para Estados Unidos, de las cosas que más echan de menos son las navidades. Que si las parrandas, que ¿verdad? La comida, el celebrar con la familia, todas esas costumbres y tradiciones que tenemos los puertorriqueños, pues muchas veces en Navidades, ¿verdad? Pues también se siente esa nostalgia. Así que se siente pérdida por los hábitos, valores y formas de vida propios de la cultura de procedencia. En ocasiones la persona o la familia pueden experimentar una pérdida de nivel social. Esto no siempre es así. Hay personas que migran y, ¿verdad? y mejoran su realidad social, su realidad económica, pero hay otras personas que si se fueron con unas expectativas y pensaron, mira, allá yo voy a estar mucho mejor, pero cuando llegan allá, ¿verdad? Quizás no es lo que pensaban, pues la persona tiende a desmoralizarse, a desmotivarse, porque pasa a veces mucho tiempo y no logran esa estabilidad económica ante su esfuerzo y adaptación, ¿verdad? Y ante el progreso que quieren ver, ¿verdad? En su vida. También otra cosa que pasa es que se sienten distantes y experimentan rechazo y aislamiento al no estar en contacto con el grupo al que se pertenece, ¿verdad? Y hay lugares donde las personas dan una mayor acogida y hay otros donde cada cual está en su sitio, ¿verdad? Y tenemos que a veces adaptarnos a esto. Hay un duelo por la pérdida del proyecto migratorio. No llegar a conseguir los objetivos por los cuales las personas emprendieron el viaje es un factor que causa desestabilización, estrés y también puede producir sentimientos de culpa. Por eso es bien importante no buscar la dirección del Señor, porque a veces la persona puede decir, ay Dios mío, yo que dejé un trabajo, y de hecho ha pasado, ¿verdad? Gente que dejó un trabajo estable, tenían su casa, lo vendieron, se fueron todos para allá sin contar con la dirección del Señor y a veces, ¿verdad? No consiguen el trabajo que pensaban que podían conseguir ¿verdad? Y esto puede producir sentimientos de culpa. Y cómo esto ¿verdad? Esto se deja de ver cuando buscamos esa dirección del Señor. El duelo por no poder regresar. Hay personas que dicen, pues bueno, me voy a ir un tiempo, 5 años, 10 años, ahorro y luego regreso a mi país. Y en muchas ocasiones siempre está ese deseo de volver y a veces no se materializa. Y esto, ¿verdad? Esto causa tristeza y sentimientos de frustración. Así que todo esto, ¿verdad? Todo esto que hicimos es contextualizar, ¿verdad? Lo que es el proceso y el proyecto de uno de abandonar su país de origen para establecerse en otro lugar. Así que para Noemí, que era de Belén, no fue fácil emigrar. Ella experimentó muchas pérdidas. Miren, cuando vemos esta historia, es una historia de mucho sufrimiento. Y por esta razón, ella decide cambiar su nombre de Noemí, que es bueno y placentero, a Mara, que significa amargura. Pero la historia de Noemí y de Ruth en Belén no solo fue de sufrimiento y de dolor. Dios, en su amor y misericordia, luego de tantas pérdidas, porque sufrió, ¿verdad? El Señor cumplió su propósito y las bendijo, tanto a Noemí como a Ruth. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Si usted después quiere conocer bien esta historia, el libro de Ruth es precioso, puede con calma leerlo. Y en el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de Ruth, el futuro de Noemí y su suegra, el futuro de Noemí y de su nuera Ruth tomó un giro diferente. Aquí vemos la protección y el cuidado de Dios que se hace palpable en la figura de voz como instrumento de Dios. Dios cubre bajo sus alas de protección a los extranjeros que confían en Él. Y Dios desea que su iglesia sea instrumento en sus manos para cuidar y acompañar a los inmigrantes. Así que es bien importante este tema, ¿verdad? De cómo nosotros cubrir a estas personas que han tenido que abandonar su país en oración, pero también la iglesia en los diferentes lugares es un lugar donde la persona se siente protegida, segura y es instrumento de Dios muy importante para ayudar a la adaptación, para que las personas se sientan incluidas
Y ¿verdad? Es un lugar como de refugio y de remanso. Y aquí vemos también a vos como figura de instrumento de Dios y cuántas personas el Señor usa cuando tenemos que dejar nuestro país y cuando nos establecemos en otro lugar. Dios usa tantos ángeles que nos facilitan, ¿verdad?, el conocer los diferentes lugares, que como nos brindan esa protección, nos dirigen, ¿verdad?, de la mano de Dios. Y así, ¿verdad?, vemos que vos es un personaje, una figura de lo que es un instrumento de Dios para, ¿verdad?, para suplir y ayudar, ¿verdad?, en las diferentes necesidades que las personas atraviesan cuando tienen que moverse de su país de origen a otro lugar. Y en resumen, tener un mejor conocimiento acerca de las emociones que experimentamos nos permite manejarlas mejor. Cuando tenemos pérdidas, indudablemente tendremos sentimientos de pérdida y su expresión dependerá de los recursos que tengamos. Tenemos que ver con qué recursos emocionales contamos ante las pérdidas, ante el duelo, ante, ¿verdad?, cuando tenemos que emigrar, con qué ¿verdad?, recursos cognitivos de conocimiento, ¿verdad?, contamos. Y el conocimiento también incluye el conocimiento, ¿verdad?, del Señor y de Cristo, los recursos espirituales y el apoyo de quienes nos rodean. También es importante las experiencias previas que hemos tenido en nuestra vida. Si las causas de las pérdidas son circunstanciales o aún por nuestras conductas negligentes, podemos tener la plena confianza de que en Dios es viable o es posible procesarlas saludablemente y gozar de una sanidad integral. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice el Salmo 147:3. No estamos del todo exentos de experimentar situaciones adversas, pero sí tenemos la promesa de sentir paz en medio de todas estas situaciones y de que las podremos sobrellevar en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a recordar en este momento las promesas que Dios nos hace para ayudarnos a sobrellevar las pérdidas. Y en estos momentos, ¿verdad?, también les invitamos a que usted pueda, ¿verdad?, todo el que tiene la revista El Discípulo, ahí en la página 226, vemos, ¿verdad?, que hay unos ejercicios y ahí después usted con calma puede enumerar las razones por las cuales cree que las personas, incluyendo amigos, familiares y hermanos en la fe, han emigrado. También podemos evaluar y opinar respecto a la decisión de emigrar que tuvo Elimelech. Sostenga su opinión con los fundamentos bíblicos e históricos. Y esto es sencillo, ¿verdad? Aquí sabemos que fue por la hambruna que hubo. Y vamos a deducir cuáles creen que fueron las razones que movieron a Ruth para continuar acompañando a Noemí. Y ¿verdad?, Ruth es una mujer, ¿verdad?, llena de fe y que tuvo esa revelación de Dios para permanecer al lado de Dios, para conocerle, para servirle, y vemos cómo Dios la bendijo. Y dice, enfocados en Noemí como una inmigrante que vivió en Moab y Ruth en Belén, identifique algunas de las pérdidas que experimentaron. También deduzca los sentimientos y las emociones asociadas a esta experiencia y haga uso de la tabla de emociones y sentimientos, que esto está en los ejercicios de la lección 14. Hay una tabla que enumera las emociones y sentimientos para así, ¿verdad?, poder enriquecer la interpretación de estos eventos. Recuerde tener una perspectiva amplia en relación a que algunas pérdidas generan ganancias. También podemos mencionar otro beneficio que experimentan los inmigrantes. Considere los aspectos individuales, sociales, psicológicos y espirituales. Por ejemplo, conocimiento de una nueva cultura y tradiciones. Y como respuesta al mensaje, vamos a comprometernos a orar por todos aquellos que han tenido que emigrar. Y ahí terminamos con esta oración. Amado Dios, te damos gracias por darnos el mejor ejemplo de amor y de bondad. Gracias, Señor, porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y tú nos respondes. Anhelamos tener relaciones sanas. En medio de un mundo tan violento y tan hostil, ayúdanos a contribuir al amor,
a la reconciliación y a la hospitalidad cristiana. Que podamos ser luz y podamos reflejar tu amor cada día. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos rápidamente compartir con ustedes nuestras próximas actividades. Primero, separa tu espacio para adorar juntos el próximo domingo a las 9:30, que vamos a tener nuestro culto de adoración, predicación y Santa Cena. Y queremos también recordarte la actividad para la niñez, que es este viernes, ¿verdad? El día de mañana a las 7 de la noche por Zoom. Y dice cómo me ayuda la Biblia. Así que te puedes comunicar a través de la página de nuestra iglesia para tener el código y para información adicional. El próximo domingo tendremos, como ya dije, nuestro culto presencial de oración, predicación y Santa Cena a las 9:30. Es importante que te anotes si quieres ir de manera presencial. Dirige nuestra hermana Araceli Sánchez. El grupo de oración está a cargo de los jóvenes y predica esta servidora. Si no, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Y el viernes 18 de junio a las 7:30, de manera presencial, vamos a tener un taller bien importante. El recurso será nuestro hermano Juan Diego Rojas, creador del proyecto Un Dólar a la Vez. Esta actividad es gratuita y esta actividad está abierta para toda la iglesia y para los amigos o hermanos de otras iglesias que quieran participar. Lo más importante es separar el espacio con tiempo, porque una vez él esté lleno, pues, ¿verdad? Así que todavía hay oportunidad para que usted se anote, sea usted de la iglesia de San José en Manatí, puede ser de otra iglesia, o puede ser una persona que quiera aprovechar este taller. Y el tema es presupuesto, plan de retiro y personalidades financieras. Viernes 18 de junio a las 7:30, escríbenos a través de la página de la iglesia si te interesa ir a la iglesia de manera presencial con todos los cuidados y el distanciamiento que siempre observamos. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial en esta noche.